Imagina una España gris, vigilada, donde una sola cara podía llenar los titulares de todo el país y convertir a un hombre en mito y en amenaza a la vez. Eleuterio Sánchez Rodríguez, al que medio mundo conoció como el Lute, pasó de ser un muchacho analfabeto nacido en una chabola a convertirse en el preso más buscado del franquismo, el símbolo del fugitivo intocable, hasta el día en que la huida se le acabó y quedó acorralado sin salida. Sus saltos desde trenes en marcha, sus fugas imposibles y la persecución obsesiva de la Guardia Civil construyeron una leyenda que aún hoy divide opiniones. Para unos, un delincuente peligroso. Para otros, el reflejo de una España dura con los de abajo. Pero detrás del apodo había un hombre concreto, con nombre y apellido, con errores graves, de las víctimas reales y también con una vida que no terminó en la cuneta de la historia, sino en los libros, en los tribunales y en la memoria colectiva. Este vídeo no busca glorificar ni demonizar a nadie. Vamos a reconstruir con rigor y respeto cómo terminó la historia del fugitivo más famoso del franquismo y cómo pasó de ser el Lute a ser simplemente Eleuterio Sánchez. Antes de meternos de lleno en la historia, te quiero pedir algo muy concreto. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y cómo llegó esta historia a tus oídos por primera vez. Así puedo entender mejor desde qué rincones de España o del mundo se sigue hablando de el Lute y adaptar los próximos documentales a la realidad de quienes estáis al otro lado de la pantalla. Sobre todo los que estáis entre los 25 y los 54 años, que sois el corazón de esta comunidad. Orígenes. Nacer en la orilla más dura. Eleuterio Sánchez nació el 15 de abril de 1942 en una chabola del barrio de Pizarrales, en Salamanca, en el seno de una familia merchera, dedicada tradicionalmente a oficios ambulantes como la hojalatería, y marcada desde el inicio por la pobreza y la ausencia del padre, que estaba en prisión. Fue bautizado en la parroquia de Santibáñez de la Sierra, a donde sus padres habían llegado buscando subsistir trabajando como hojalateros, y recibió el nombre de Eleuterio por voluntad expresa de su padrino, que puso esa condición para apadrinarlo. No hablamos de un entorno marginal puntual, sino de una España rural de posguerra, con cartillas de racionamiento recientes, suenimenti, migraciones internas masivas y un régimen que presumía de orden mientras millones de personas sobrevivían como podían en barrios como Pizarrales. En esa España franquista de los años 40 y 50, la delincuencia de los más pobres estaba muy ligada a la supervivencia. Se robaba comida, combustible, cualquier cosa que pudiera transformarse en unas pocas pesetas en el mercado negro. El Lute crece en ese contexto, en un ambiente donde la frontera entre la miseria y el delito menor era delgada, y donde la policía se centraba tanto en llenar las cárceles de presos comunes como en perseguir a los disidentes políticos a través de la Brigada Político-Social. Desde joven, Eleuterio entra en contacto con pequeños robos y acaba con una primera condena, 2 años y 3 días de cárcel por varios delitos de robo, lo que le dará un nombre dentro del sistema penitenciario antes de que su caso estalle a nivel nacional. El crimen que lo cambió todo. El 5 de mayo de 1965 se produce el hecho que marcará para siempre el nombre de Eleuterio Sánchez. Ese día, un grupo armado asalta una joyería en la calle Bravo Murillo de Madrid, uno de los ejes comerciales más transitados de la capital. Durante el atraco se dispara un arma. El vigilante de seguridad del establecimiento resulta asesinado y los autores se marchan con un botín de 120.000 pesetas, una cifra muy elevada para la época. Según las sentencias y la documentación judicial que recoge la biografía posterior de Sánchez, él fue acusado como responsable del atraco y del homicidio y sometido a un juicio en un contexto de justicia militar y leyes franquistas muy duras con los delitos de sangre. Los tribunales lo declaran culpable y le imponen la pena capital, la condena más extrema del sistema, que posteriormente sería conmutada por cadena perpetua. De acuerdo con testimonios posteriores del propio Eleuterio en sus memorias, él siempre sostuvo que no tuvo una defensa real, que el juicio fue sumarísimo y sin garantías.
algo que años más tarde se pondría sobre la mesa en solicitudes formales para declarar nulo ese proceso. Aquí es importante marcar la diferencia. La existencia del atraco, la muerte del vigilante y la condena están ampliamente documentadas en expedientes oficiales y en la prensa de la época. Las críticas sobre la falta de garantías procesales proceden de declaraciones y escritos posteriores de Sánchez y de parte de su defensa, y forman parte del debate histórico y jurídico sobre el funcionamiento de la justicia en el franquismo, no de una revisión judicial que haya anulado la condena por esos hechos. Prisión, fuga, y nace la leyenda. Tras la condena, Eleuterio ingresa en prisión y se convierte en un preso más del régimen, con una pena teórica de por vida. Sin embargo, el 2 de junio de 1966, todo cambia. Durante un traslado penitenciario en tren, desde la prisión de El Dueso en Santoña hacia Madrid, algemado y custodiado por la Guardia Civil, logra liberarse de los grilletes y salta del vagón en marcha, a unos 70 kilómetros por hora. Herido por el impacto, cruza a nado el Canal de Castilla, roba gallinas y luego una moto Vespa en Puente Castro, en León, para seguir su fuga hacia Salamanca, en una huida que mezcla improvisación, resistencia física y conocimiento del terreno rural. La Vespa robada, con matrícula de León, se convertiría décadas después en una pieza de exposición histórica, como parte de la narrativa de esa primera gran fuga. Testimonios recogidos en artículos posteriores describen a un país entero siguiendo la persecución, con imágenes de un fugitivo que muchos creían ver en cada esquina, en una España con pocos medios de comunicación, pero con un enorme apetito por historias de persecuciones policiales. Tras 12 o 13 días evadido, las fuentes oficiales de la Guardia Civil hablan de 12 días, otros relatos redondean a 13. La escapada termina el 14 de junio de 1966, cuando es localizado en la finca Huelmos de San Joaquín, en Forfoleda, provincia de Salamanca, y detenido por guardias civiles de tráfico y del puesto de Calzada de Valdunciel. La foto tomada ese día frente al cuartel de la Guardia Civil en Calzada de Valdunciel lo muestra esposado, con un brazo en cabestrillo y flanqueado por 2 agentes. Esa imagen viaja por la prensa nacional y ayuda a consolidar una figura mediática ambivalente. El Lute empieza a ser presentado como el quinqui más buscado del franquismo, enemigo público número 1 para unos, personaje casi de novela para otros. No hay documento oficial que confirme al detalle frases concretas como «soy el Lute» al entregarse, pero forman parte de las reconstrucciones posteriores de periodistas y cronistas que se alimentan del contexto y de la propia autobiografía de Sánchez. Antes de seguir, te lanzo una invitación muy concreta. Quédate hasta el final porque lo más potente de esta historia viene ahora. Vamos a entrar en cómo vivió Eleuterio su transformación en la cárcel, en las heridas que dejó su caso en las familias, incluida la del vigilante asesinado en el atraco de Bravo Murillo, y en cómo, décadas después, su nombre sigue generando debate entre quienes lo ven como símbolo de injusticia y quienes lo recuerdan solo por el crimen. Si tú o alguien cercano vivió aquella época, o recuerda las fugas, me interesa mucho que en los comentarios aportes esos recuerdos para completar esta narración con la memoria de la calle. El franquismo, los medios y el quinqui. Perfecto. Para entender cómo terminó el Lute, hay que entender también por qué se convirtió en lo que fue a ojos de la opinión pública. En la España de los años 60 y principios de los 70, el régimen franquista necesitaba proyectar la imagen de un país en orden, sin crimen organizado comparable al de otros lugares, y presentaba la delincuencia grave como algo casi anecdótico, o bien como un fenómeno controlado. Según análisis históricos posteriores, la realidad era otra. Se multiplicaban los hurtos, los atracos y los delitos contra el patrimonio, protagonizados muchas veces por jóvenes de barrios humildes, mientras el Estado insistía en que la delincuencia de tipo mafioso solo existía en el extranjero. En ese contexto, casos como el de El Lute cumplían una doble función: canalizaban el miedo al delincuente común y desviaban la atención de otros conflictos sociales y laborales. Su historia llenaba portadas, se contaban detalles de sus fugas, se repetían su apodo y sus rasgos físicos,
y su rostro se convertía en un icono para una generación que crecía oyendo que no había niño en España que no hubiera visto al Lute o creyera haberlo visto. La Guardia Civil y la policía, con medios limitados en muchos cuerpos salvo la Brigada Político-Social, reforzaban su imagen a través de capturas como la suya, que se exhibían como prueba del control del orden público. Esa exposición mediática es clave para entender por qué, cuando Eleuterio se fugue de nuevo años después, lo hará con todo un país pendiente y con una presión policial descomunal sobre sus pasos. La fuga épica de Nochevieja y la larga huida. Después de la primera captura, Eleuterio es trasladado a la prisión de máxima seguridad del Puerto de Santa María, en Cádiz, uno de los penales más férreos del país. Allí, en Nochevieja de 1970, protagoniza la fuga que consolidará su leyenda. Se escapa de un centro del que nadie había logrado salir hasta entonces, en plena dictadura, con un dispositivo de seguridad pensado para evitar precisamente lo que él consigue hacer. Según reportes de prensa y reconstrucciones históricas posteriores, la fuga implicó la preparación durante días, el uso de un rudimentario sistema para salvar los muros y la resistencia a los disparos de ametralladora que no lograron detenerle. Desde ese momento, comienza una huida que durará aproximadamente 2 años y medio, en la que se mueve de un lugar a otro, escapa de varias emboscadas y llega a resultar herido por disparos de distinta gravedad. Testigos y cronistas indican que durante ese tiempo contó con apoyo de su entorno social y familiar, especialmente de su hermano, lo que le permitió esconderse en diferentes puntos del país, mientras la Guardia Civil desplegaba operativos enormes para capturarlo. La persecución se convierte prácticamente en un relato por entregas en la prensa de sucesos, en un país que ya empezaba a cambiar lentamente, a las puertas de la muerte de Franco, pero donde la figura del gran fugitivo seguía siendo útil para alimentar titulares. Así terminó el Lute, detención y fin de la huida. El final de la condición de fugitivo intocable de El Lute llega el 2 de junio de 1973. Ese día, la Guardia Civil lleva a cabo una operación en Sevilla que pone punto final a la fuga iniciada en el penal del Puerto de Santa María. Según fuentes de hemeroteca y reconstrucciones históricas, Eleuterio es detenido en una barriada sevillana tras una larga vigilancia y es interceptado cuando se dirigía a un vehículo, sin margen ya para una nueva escapada. Algunas versiones concretan el lugar en la barriada Juan 23, en Sevilla, y señalan que junto a él cayó también otro fugitivo conocido como el Lolo. Estas menciones aparecen en crónicas y recuerdos difundidos años después, pero no siempre acompañadas de documentación oficial accesible. Lo que sí está documentado con claridad es que desde esa detención del 2 de junio de 1973, el Lute no volvió a fugarse. Ingresó de nuevo en prisión y pese a que según algunos testimonios le rondó la idea de otra huida, ya no pudo, o no quiso, repetir aquellas fugas espectaculares que lo habían convertido en mito. A partir de entonces, su vida entra en otra fase, más silenciosa hacia afuera, pero igual de intensa, la de la transformación personal, dentro de los muros de la cárcel, del analfabetismo al derecho, una reconstrucción interior. Cuando Eleuterio entra en prisión, lo hace siendo analfabeto. Es entre rejas donde aprende a leer y escribir, donde descubre que puede estudiar y donde acaba aprobando la carrera de Derecho a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Esta reconstrucción vital le permite, años más tarde, ejercer como abogado en el gabinete jurídico madrileño de Enrique Tierno Galván, ya en democracia, un giro radical en la trayectoria de quien había sido durante años el rostro más famoso de la delincuencia común en España. En paralelo, empieza a relatar su propia historia en una serie de libros autobiográficos. Camina o revienta, 1977. Mañana seré libre, 1979. Una pluma entre rejas, 1981. Entre sombras y silencios, 1983. Crónica de un campusiano, 1987. Y, ya décadas después, Cuando resistir es vencer, 2013. En estas obras mezcla memoria personal, denuncia de las condiciones del sistema penitenciario franquista
y reflexión sobre su propia responsabilidad. Existen dos planos claros. Por un lado, los hechos documentados, los delitos, las fugas, las condenas, y por otro, la visión subjetiva del protagonista, que intenta explicar sus decisiones, la dureza de su infancia y las incoherencias del régimen que lo juzgó. En 1981, el 20 de junio, se hace efectiva su libertad definitiva. El hombre que sale entonces ya no es solo el Lute de los titulares, sino alguien que ha pasado de ladrón analfabeto a licenciado en Derecho, con una historia personal marcada por la violencia, el encierro y una voluntad clara de reescribir su propio papel en la historia. Vida después de la cárcel, controversias y reivindicaciones. La vida de Eleuterio en libertad no está exenta de polémicas ni de momentos difíciles. El 2 de marzo de 2006 es detenido de nuevo por la Guardia Civil en Punta Umbría, Huelva, tras una denuncia por malos tratos presentada por su esposa. En este punto, es fundamental subrayar el respeto absoluto hacia la presunta víctima y el rechazo a cualquier forma de violencia de género. El proceso judicial siguió su curso y en diciembre de 2008 la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó definitivamente la absolución de Eleuterio por esos hechos. No estamos ante una glorificación de nadie. Simplemente recogemos una secuencia judicial en la que la última palabra de los tribunales fue la absolución. En enero de 2009, Sánchez vuelve a los medios al reclamar que se declarara radicalmente nulo el proceso judicial por el que fue condenado a muerte en los años 60, alegando que se trató de un juicio sumarísimo, sin garantías para el procesado y bajo una ley franquista. Esa petición, recogida por diferentes medios, abre un debate sobre la memoria histórica y la justicia, pero, según consta en las fuentes consultadas, no se traduce en una anulación total de su condena en los términos que él reclamaba. En el plano personal, se sabe que tiene 5 hijos con 3 mujeres diferentes: José María y David con Consuelo, Eleuterio con Carmen Romero, Ismael y Camino con Carmen Cañabate Jors, y que reside entre Niebla, en la provincia de Huelva, y Cabezabellosa, en Cáceres. Mientras tanto, su figura sigue viva en la cultura popular. Su historia llega al cine con las películas El Lute, Camina o Revienta, y El Lute 2, Mañana seré libre, protagonizadas por Imanol Arias. Aparece en canciones de artistas tan distintos como Boney M, Estopa, Hayes, Joaquín Sabina, Los Mojinos Escocíos, Los Chicos del Maíz o Perros Callejeros, y se cuela incluso en series de televisión como Cuéntame cómo pasó o El Caso, Crónica de Sucesos. Todo ese ecosistema cultural contribuye a que nuevas generaciones conozcan el nombre, pero no siempre el contexto completo de quién fue Eleuterio Sánchez Rodríguez. El peso de las víctimas y el mito. En medio de la fascinación por la figura del gran fugitivo, hay una realidad que nunca se puede perder de vista. En el atraco a la joyería de Bravo Murillo, murió un vigilante de seguridad, cuyo nombre aparece en la documentación judicial y en las crónicas de la época, aunque no siempre se destaque en los relatos centrados en el Lute. La forma en que muchas narrativas han tratado su historia, a menudo reducida a un muerto o un vigilante, refleja también cómo, durante años, la memoria de las víctimas de la delincuencia común quedó en segundo plano frente al interés por la figura del fugitivo o del kinky mediático. Nuestro objetivo es precisamente lo contrario: no romantizar el crimen ni convertir en héroe a quien fue condenado por un delito de sangre, sin ocultar tampoco el contexto de pobreza, marginalidad y dureza institucional en el que se produjo su trayectoria. Según reportes de prensa y análisis de la época, el régimen utilizó casos como el suyo para reforzar su discurso de autoridad, pero eso no borra el dolor de las familias afectadas ni las consecuencias reales de los delitos. Existen dos versiones que conviven hasta hoy: la que lo ve como un delincuente peligroso responsable de un asesinato y la que lo interpreta como víctima de un sistema sin garantías. La realidad probablemente incluya elementos de ambas y exige mirarla con matices, sin glorificación ni condenas superficiales. El Lute hoy: sombra larga y humanización. Décadas después de sus fugas, Eleuterio Sánchez sigue llevando a cuestas el peso de su pasado. Artículos de opinión hablan de cómo, pese a haberse convertido en abogado y escritor, no puede saltarse su sombra.
Es decir, no puede huir de la imagen del Lute que la sociedad se formó en los años 60 y 70. Algunos columnistas lo describen como alguien que se reconstruyó con sus propios escombros, que salió de la cárcel convertido en un hombre instruido, y que aún así ve cómo cada nueva polémica reabre el debate sobre quién fue y quién es realmente. Entender no es justificar, y en su caso significa reconocer que detrás del apodo hubo un niño criado en la miseria, un joven que cruzó líneas gravísimas, un preso que aprendió a estudiar entre rejas y un adulto que trató de cambiar su camino, con aciertos y errores. No hay documento oficial que confirme todos los elementos simbólicos que se han asentado sobre su figura, como ciertas frases o anécdotas heroicas, pero sí hay un consenso en que su vida condensa las contradicciones de la España franquista y de la transición: represión, desigualdad, violencia y también capacidad de transformación personal. Su presencia constante en canciones, películas y series demuestra que el mito del Lute sigue siendo una referencia cultural, aunque cada generación lo lea de una forma distinta. Para terminar, te lanzo un último llamado. Si eres de Salamanca, de Sevilla, del puerto de Santa María o de cualquiera de los lugares que han aparecido en esta historia, cuéntame en los comentarios qué se decía en tu barrio sobre el Lute, si algún familiar o vecino habló de sus fugas o de su detención, o si tienes anécdotas transmitidas por la gente mayor. Este canal quiere convertirse en un archivo vivo de la memoria popular sobre el crimen y la calle en España, y vuestra experiencia, sobre todo la de quienes estáis entre los 25 y los 54 años, es clave para completar lo que los papeles oficiales no recogen. Así terminó el Lute como fugitivo, acorralado en Sevilla el 2 de junio de 1973, sin margen para otra huida, y devuelto a una cárcel de la que ya no escaparía nunca más. Pero la historia no acaba ahí. Continúa en las aulas de la UNED, en los despachos jurídicos, en los libros que escribió y en las vidas de las personas que se cruzaron con él, para bien o para mal. Su trayectoria nos recuerda que el crimen deja víctimas que merecen respeto y memoria, y que, al mismo tiempo, las biografías de quienes delinquen no se reducen a una sola etiqueta. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí y que te tomes el tiempo de escuchar una historia compleja sin caer en tópicos fáciles. Me gustaría que en los comentarios me digas qué otros casos te gustaría que tratáramos en próximas entregas dentro de este formato de historias reales de la calle, especialmente si viviste el franquismo, la transición o conoces relatos directos de aquella época. Suscríbete si te gustó el vídeo.